¿Será que me podría hacer el favor de contestar unas preguntas? Sí, cómo no. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, para mí la cultura es todo lo que tiene que ver con el crecimiento en cuanto a la lectura, los deportes, el enriquecimiento artesanal de un distrito, de un municipio, de un pueblo. Eso es. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política para mí es como una cierta cantidad de leyes, las cuales son aprobadas por un consejo y por las cuales nos regimos pues los ciudadanos. Tiene que ver con los deberes, derechos y que tenemos como ciudadanos. Para mí la política es eso. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Sí, ya que la cultura política ya tiene que ver más como con un acto protocolario como son, digamos, del consejo, donde tiene que interactuar, que buscan un fin común para las dos ramas, que es una cosa es la política, otra cosa son como los consejos, pero que en ese momento trabajan entre sí para un bien. ¿Y cómo cree que se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? Bueno, la cultura se ve reflejada en nuestro entorno con, digamos, los juegos intermunicipales, lo que es recreación, salud y deporte, jornadas de vacunación, eventos como Día de la Madre, Día del Padre, que son desarrollados por la alcaldía. Y pues ya en la parte más, digamos, más cultural sobre todo, es la parte, digamos, de las bibliotecas virtuales, ahorita con las zonas wifi que están colocando en todos los municipios, todo eso tiene que ver. Creo que ese es el principio del entorno de la cultura política. Bueno, señor, muchas gracias. Gracias. ¿Me podrías colaborar respondiéndome unas preguntas? Claro, con mucho gusto. Bueno, ¿qué entiendes por el concepto de política? Bueno, política para mí es la ciencia que trata el gobierno y cómo se organizan las sociedades humanas. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, la cultura son las costumbres que caracterizan a un pueblo. Bien, ¿qué entiendes por el concepto de cultura política? Bueno, la cultura política son los valores, las actitudes que orientan hacia la política. ¿Y cómo crees que se ve reflejada actualmente en los entornos? A ver, se ve reflejada en las asambleas, en los consejos municipales, en todas las reuniones que se hace pues para lograr un fin común, que llegue a un feliz acuerdo y que tenga el bienestar para el pueblo. Bien, muchas gracias, mi amor. Con mucho gusto. ¿Me podrías colaborar con unas preguntas? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué entiendes por el concepto de política? Política, todo es todo lo que tiene que ver con las normativas de una sociedad, los aspectos legales y cómo estos influyen en el ambiente para elegir a un representante en el gobierno para toda la sociedad. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura? Cultura es todos los aspectos en los que marcan las personas. Es decir, cuando estamos en Antioquia tienen cierto tipo de cultura, en Bogotá tenemos otro tipo de cultura, eso está según el contexto en el que nosotros estamos. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? En este concepto, ambos, me parece que cultura política hace referencia a todo lo que tiene que ver con la política, pero está encaminado a toda la sociedad. Une los dos conceptos en uno. ¿Y cómo se ve reflejada actualmente en la sociedad? En la parte electoral, en la parte de trabajo con la comunidad, con todos los factores que son prácticamente políticos y que intervienen en la sociedad. Eso es básicamente lo que pienso sobre eso. Bueno, muchas gracias, mi amor. A ti con mucho gusto. ¿Me podría colaborar contestando unas preguntas? Sí, claro. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, para mí la cultura incluye las creencias, el arte, la ley, la moral, las costumbres que tiene una población. Bien. ¿Qué entiende por el concepto de política? La política centra el poder en ciertas personas para que éstas velen por las garantías de la población. ¿Qué entiendes por el concepto de cultura política? La cultura política entonces abarca los dos conceptos anteriormente dados y son las actitudes y costumbres de la gente
para desempeñar y trabajar su gobierno de una manera y de la manera que se relaciona con él. ¿Y cómo crees que se ve reflejada actualmente en la sociedad? Bueno, actualmente en la sociedad, hablando específicamente de Colombia, pues nuestra cultura política es democrática, es decir, que el pueblo elige a sus gobernantes, empezando desde las poblaciones más pequeñas como lo son los barrios, con las juntas de acciones comunales, los alcaldes, los gobernadores y terminando con la mayor cabeza que es el presidente. Bien, muchas gracias, mi amor. ¿Puedo hablar con unas preguntas? ¿Qué entiende por el concepto de cultura? La cultura son las costumbres que caracterizan a un pueblo en cuanto a su ética, religión y demás oportunidades de un pueblo. Bien, ¿qué entiende por el concepto de política? La política es la ciencia que trata el gobierno y cómo organiza las sociedades en un entorno en el cual nosotros como pueblo los elegimos como gobernantes para cumplir unos derechos y deberes. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política son los valores y actitudes que orientan un pueblo hacia la parte política. ¿Y cómo cree que se ve reflejada actualmente en la sociedad? Pues realmente se debe ver reflejada en todas las obras que el gobierno hace. Pueden ser obras viales, asambleas, consejos municipales, pues etcétera. Debe ser reflejada de esa manera. Bien, muchas gracias, mi amor. Bueno, que esté muy bien. Hola, buenas noches. De acuerdo a las lecturas y entrevistas realizadas, para mí el concepto de cultura lo veo más reflejado directamente hacia la gente, a las personas, en el sentido que le ponen a las cosas, en la participación que tienen o hacen a nivel comunitario. En cuanto a la política, pues veo que son todos los beneficios que obtiene el pueblo a través del gobierno. Pues yo lo veo reflejado pues hoy en día digamos en el arreglo de las calles que hoy en día están haciendo, en las asambleas que hacen para lograr y mejorar que el pueblo esté cada día mejor. En cuanto a la cultura política, pues lo veo reflejado hoy en día en mi municipio, en Facatativá. Pues yo veo que actualmente hay mucha delincuencia y pues veo que están aportándole seguridad a la comunidad y pues en cuanto a los parques, en cuanto a las carreteras que están mejorando cada día, pues así lo veo reflejado yo en mi comunidad.